a un grupo estudiantil. Donde en ese video les hablaremos de la obra de teatro llamada Las Aves. Que fue escrita en el año 414 por Aristófanes. Las competencias genéricas que estamos realizando aquí es la número 8, la cual habla sobre participar en equipos diversos, y la número 2, que habla sobre ser sensible al arte, en este caso al género dramático. Bueno, yo les voy a hablar de unos datos importantes de la biografía de Aristófanes. Aristófanes fue un ateniense que vivió del año 380 al año 444 a.C. Fue un famoso comediógrafo principal, exponente del género cómico. Vivió durante la guerra del Peloponiense, es decir, la guerra de Esparta. Su postura conservadora lo llevó a defender su validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró racionante en cualquier nueva doctrina filosófica. Respecto a estas obras, bueno, sus obras, Aristófanes escribió desde su juventud comedias que hoy en día aún se conservan. Una de sus más importantes obras que él escribió fueron Los Arcanienses del año 425 a.C., Los Caballeros, que fue escrita en el año 424 a.C., Las Nubes, en ese mismo año igual, en el 424 a.C., Las Avispas, igual fueron escritas en el año 424 a.C., al igual que La Paz. La que nos tocó a nosotros, la que estamos haciendo es la de Las Aves, que esta fue en el año 421 a.C. Dar una pequeña introducción sobre lo que trata la obra de Las Aves, escrita por Aristófanes. Esta obra trata de dos pastores atenienses, uno se llama Evelpides y el otro se llama Pistetero. Ellos tienen un deseo de viajar al país de las aves, por lo tanto le piden la ayuda a una corneja. Una corneja es un ave, se puede decir que es como un cuervo. Él los ayuda a llegar al país de las aves. Cuando estos dos pastores llegan al país de las aves, les proponen crear un reino en el cielo. Con el tiempo las aves comienzan a creerse superiores a todos los demás. Ellos quieren gobernar todo el mundo y todo el planeta, se puede decir así. Cuando Prometeo se entera de esto, le cuenta a los dioses del Olimpo, o sea, a Zeus. Y cuando Zeus, se puede decir que cuando Zeus se entera, se enoja y entonces él dice que va a crear una guerra para poder acabar con este deseo de estos dos pastores atenienses. Pero Poseidón y Prometeo tienen una mejor opción, que sería desterrar a las aves. Su plan era desterrar a las aves y a los pastores, pero sin embargo no pudieron desterrar a las aves ni a los pastores, solo a un pastor, el cual se convirtió en Dios, que es Pistetero. Este pastor se convirtió en Dios gracias a la ayuda de las aves y de los dioses. Bueno, yo voy a hablar obviamente de la obra de las aves, ¿no? Vamos a ver si está dividida en actos, en partes o en escenas. Bueno, esta obra la podemos apreciar que está dividida en escenas, ya que los diálogos de los personajes lo indican. Al terminar una escena, viene el anuncio de la segunda escena, aunque solo está dividida en dos partes, bueno, en dos escenas esta obra. El otro es indicar a qué género dramático pertenece. Bueno, por su extensión y como los personajes se presentaban, esta obra se encuentra en la tragicomedia. La tragicomedia pues es porque tiene algo trágico y una comedia. En lo trágico es porque muere uno de los personajes principales, se lo voy a decir, ya que tiene partes cómicas. Y se debe recordar que Aristófanes escribió Las Aves cuando la ciudad de Atenas era destruida. Se puede rescatar que esta obra, el humor y la tragedia, ya que el amigo de un ateniense llamado Pistetero es el que muere, es un personaje principal, a causa de los dioses, y Evilpedes busca su venganza por estos motivos. Se refiere a la tragicomedia.
Bueno, yo primero voy a hablar del punto 4, el cual es el de indicar el conflicto en la trama. Primero voy a hablar sobre qué es un conflicto. Bueno, las principales características que tiene el conflicto, la primera es que se debe de presentar un conflicto. En este caso, en la trama, el conflicto es cuando los dos pastores salen de Atenas para ir a buscar el reino de las aves. El punto número 2 de la característica del conflicto es el desarrollo de la acción del drama. En este es cuando las aves quieren asesinar a los pastores, ya que piensan que ellas vienen de parte del Olimpo para que destruyan lo que les queda del reino. El punto 3 es el desenlace de la acción dramática, que es cuando las aves aceptan a los dos pastores para que se unan con ellos y se hagan aves y empiecen a hacer un reino en los cielos. Bueno, muchas fuentes de información hablan sobre que si no hay drama en una obra de teatro, simplemente entonces el conflicto no se puede dar. Primeramente, hay diferencias en un conflicto. Estas se diferencian en 4 etapas importantes, las cuales son las exposiciones o situaciones del protagonista sobre lo que es, sobre por qué sale de su país natal o qué características lo llevan a que él salga y busque una mejor vida. El punto número 2 es el propósito del protagonista. En este caso vemos que de los pastores fue ir a buscar el país de las aves para poder convertirse en aves. El punto número 3 es la presentación del obstáculo, y ese es el que da y entra a la materia del conflicto. En este caso el obstáculo fue que el titán Prometeo se dio cuenta de que las aves querían hacer una treta en contra del Olimpo. El punto número 4 y el más importante sobre el conflicto es el choque de las fuerzas en pugna. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, principalmente el choque de las fuerzas es cuando se desata la guerra, en este caso de las aves para que sean desterradas. Así el conflicto tiene que seguir desarrollándose hasta llegar a un duelo decisivo, hasta que haya un ganador o que se resuelva el conflicto. Bueno, voy a hablar principalmente sobre el conflicto, de cómo se dio en la obra. El conflicto inicia desde que los dos atenienses planean hacer un reino junto con las aves. Esto creo que se inicia cuando los pastores le dicen a las aves: nuestro reino puede ser gran, extenso y puede abarcar de los cielos a los cielos. Siento que en esto los pastores hicieron que las aves se creyeran superiores, ya que tendrían todo el cielo a sus manos. Entonces esto hizo que las aves así se sintieran diosas del mundo y empezaran a planear cómo gobernarían el mundo. Así, entonces el conflicto seguiría cuando sinceramente Prometeo se da cuenta de que las aves planean hacer una treta en contra del Olimpo para desterrarlos y asimismo ellas a ocupar sus lugares de dioses. Finalmente, yo creo que el conflicto terminaría en la parte de que Zeus planea una opción diferente para que las aves terminen con este reinado. Sin embargo, el conflicto es extenso, ya que abarca hasta la parte final, donde uno de los pastores muere a causa de que otro tiene que tomar su lugar para convertirse en Dios. Y esto es lo que indica el conflicto.